Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas platenses queridos. Sale al toque, Estamos en el post-clásico platense. Sale al toque. En semifinales del torneo argentino y Estudiantes es finalista. Rafa, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien. Ya primer bloque como periodistas deportivos. También, Le aclaramos a la gente, esta semana nos recibimos y este es el primer bloque inaugurativo de nosotros dos siendo dupla periodística deportiva profesional. Felicitaciones Mati, Rafa, no nos puteen, porque ya nos conocemos. Ya parecían periodistas, chicos, felicitaciones, tienen la buena. Ya parecíamos periodistas, pero ahora somos confirmados profesionales dentro del campo periodístico. Y decí que el título está en trámite. Porque cuando salga va a aparecer acá arriba. Acá. Obvio, por supuesto, lo ponemos. Pero Mati, escúchame, clásico en semifinales, folclore en la ciudad y Estudiantes nuevamente haciéndose presente como claro ganador de esta racha que cada vez se estira más, que en el último tiempo venía más parejo, pero que Estudiantes dentro de los clásicos siempre resalta. Estudiantes resaltó una vez más en un lindo partido, un lindo clásico. La última imagen que teníamos era, para el público de Gimnasia me parece bastante desalentadora, porque en lo que había sido el torneo y Estudiantes lo pasó un poco por arriba. Hoy la imagen fue otra. Creo que por momentos del partido Estudiantes fue superior y por algunos momentitos del partido Gimnasia hizo lo suyo. Así que vamos a desglosar un poquito de eso, pero el resultado fue 1-0 en favor de Estudiantes. ¿Por dónde arrancar, no? A ver, contame vos, te dejo elegir, hoy estoy bueno. Bueno, vamos con eso de momentos y momentitos del partido. A ver, sí. Yo creo que Estudiantes durante los 90 minutos fue superior, pero las jugadas más claras las tuvo Gimnasia. El Lovini al principio. Estamos de acuerdo. Bien. Incluso el primer tiempo fue medio difícil de ver para ambos lados y yo entendí que Gimnasia siendo poco llegado y lastimaba y que a Estudiantes quizás el traslado de una buena ofensiva le costaba un poquito más articularla. Creo que en el primer tiempo el Lobo con menos pudo hacer más. El Lobo con menos pudo hacer más, es verdad. Si vas al resumen, si se quiere, de lo que fue el primer tiempo... Estaban rápidos los muchachos. Estaban con una buena adrenalina para el partido. Supongo que también el factor cancha, factor gente, factor semifinales, colores, recibimiento, entrada, haya hecho un punto a favor, pero se notaba muy fresco a Gimnasia jugando bien con Echeloto, bien con Piedrahita, bien con Merlín y Panaro, quizás los mejorcitos dentro del elenco, haciendo con poquita construcción mucho daño y quizás son Estudiantes un poco más estructurado, más calmado y con más tardanza a la hora de llegar al área rival. Sí, completamente. Recuerdo una jugada que corta muy bien Núñez en el primer tiempo y después no hubo tantas jugadas claras de peligro, de gol, sino que a los 40 minutos de alguna manera parece que se va a romper el partido, que hay una doble jugada de ataque a favor de Estudiantes y de eso después desenvuelve una linda contra de Gimnasia con una tajada fenomenal de Muslera, que ahí me parece que hay un punto quiebre del partido. Venía cayendo esa pelota. Caía atrás de Venía cayendo esa pelota. Yo en la tele lo estaba viendo medio lagueado el partido, pero de repente lo veo un centro que digo, se va muy llovido, que empieza a bajar y bueno, las manos de Fernando Nando Muslera a mano cambiada, con esta. Sí, es un tiro al arco que se desvía en Arzarmendia y sale muy llovida cayendo atrás de Muslera y es un atajadón. Qué prestigio te va a tener la Muslera, qué seguridad, esa no la sabe cualquiera. Yo creo que al hincha de Estudiantes le da... La palabra es tranquilidad. Tranquilidad. Sí, sabés que cada pelota que viene media complicada, Muslera la puede descolgar, incluso esto con un rebote que se ensucia la jugada porque justamente en otro jugador la desvía y termina sacándola de un modo increíble y zafándote un poco. Quizás el partido se rompía ahí y Gimnasia se iba al entretiempo ganando y ya el segundo era otra historia, pero bueno, 0-0 para los dos lados en los primeros 45, Mati. Es que donde hacía ese gol Gimnasia... Se agrandaba, olvidar. En el segundo tiempo... Era completamente otro partido. Obvio, no estamos descubriendo nada, pero era otro partido total, porque Estudiantes ya iba a jugar en desventaja y en un segundo tiempo en el que Estudiantes salió a jugar en la misma sintonía en la que venía, pero le daba un poquito más la pelota a Gimnasia. Le daba un poquito más la pelota a Gimnasia, al menos los primeros 10-15 minutos se la dio. Después Estudiantes puede romper el cero con un gol que prácticamente es un calco de lo que fue el otro día en Santiago del Estero. Santiago por arriba, en el Cerillo por abajo. Sí.
La defensa del Lobo en un cumple. Un desborde de C3 y la termina Palacios muy bien por adentro, que prácticamente es un pase a la red, ¿no? Como el otro día. Un pase a la red. Muy mal la defensa, ¿vale? Hay que meter un puntito ahí porque parece que se despistan en la marca. En esa jugada puntual para mí estuvo mal la defensa. Porque después, Gianpaoli para mí fue de lo mejor de Gimnasia. Sí. Lo mismo para Estudiantes con Núñez, que para mí jugó un partidazo. Piovi, que jugó un partidazo por tercera vez consecutiva. Terrible lo de Piovi. Terrible lo de Piovi. Y Edwin C3. Edwin C3, característica de la casa. Que fue. Es un poco el juego de Estudiantes, sí. Quieras o no, es un poco. Vamos a hacerle las cosas fáciles a C3, juguemos por ese carril. En el primer tiempo se intentó mucho por C3, en el segundo se siguió intentando. Y es verdad que la jugada se rompe cuando Gianpaoli se deja todo en el cruce, que termina pasado. Y después la defensa de Gimnasia se desestructura y dejan solo a Palacios para que la empuje directamente. Es que para mí el gol arranca ahí, con ese corte que termina errando Gianpaoli, porque en caso de que cortaba bien, iba a hacer otra cosa el partido, quedaba media hora por Incluso delante. La pelota parecía perdida. Es un pase que vos decís, ya está, no llega, sale Gimnasia jugando y Gianpaoli sigue de largo y le da la posibilidad a C3 de mandar un muy buen centro, que también hay que decirlo, C3 está muy bien en lo que es enganchar, pegarle y también en enganchar y tirar el centro. Y la verdad que viene siendo para mí de estos 3 partidos el mejor por escándalo de Estudiantes. ¿C3 figura del partido? C3 figura del partido, para mí bien. Sí. En este, en el anterior y en el anterior también. Yo creo que hoy fue la figura concreta del partido, pero destaco, como te decía recién, un partidazo de los centrales, principalmente de Núñez, un primer tiempo escandaloso de Piovi y la seguridad en los 90 minutos de Muslera. Por supuesto. Ahí están las bases de Estudiantes. Y en Gimnasia yo no dejo de ver un mediocampo que ahora con Barro Esqueloto tiene otra cosa distinta. Es un pibe que agarra la pelota y se hace cargo del partido completamente, teniendo 20 años y un puñado de partidos en primera. El encargado de la pelota parada. Sí. No estuvo tan fino, me parece. No estuvo tan fino, ¿verdad? Hubo un centrito pero hacerse cargo es importante y también tener ese un poco ADN gimnasista de saber lo que es el sentido de pertenencia por el club. Bueno, muchísimo revuelo alrededor de lo que puede llegar a Barros Esqueloto en una posición que para Gimnasia es fundamental, por lo menos tener el mediocampo articulado. Creo que con Max y con Esqueloto lo ha encontrado Sanirato. Y sí, porque un poco lo que repasábamos el otro día en uno de los bloques de Gimnasia, las bases de un equipo, ¿no? Infran, que sabemos lo que significa Infran en Gimnasia, que ya tiene varios capítulos históricos, te diría. Gianpaoli hoy en un buen momento. Barros Esqueloto en el medio, con un Max que después del clásico por el torneo empezó a regular bastante bien en la mitad de la cancha, con un Chelo Torre que está en un momento soñado, que hizo 7 goles en un par de partidos. Hoy jugó y entró bien Piedradita desde el arranque. El que no entró bien para mí fue Jeremerlo. Jeremerlo, sí. Que es un poco sorpresa, porque es uno de los jugadores que entra... Y entraba en un buen momento. Siempre bien, si siempre bien, y entraba en un buen momento, porque quieras o no, Estudiante ya venía un poco como, bueno, me tiro para atrás, intento aguantarlo y en alguna contra lastimo. Y era el momento de ser protagónico para Gimnasia con mucha más tenencia de pelota. Y quizás Jeremerlo con tenencia de pelota y campo por recorrer puede ser alguna variable interesante, pero muy malo en cuanto a desborde y pase. Sí. Una lástima. Bastante impreciso, perdió algunas pelotas. Incluso hay una que me parece que queda en la memoria de todos. No, sobre el final del partido, minuto 49, que quizá tiene la posibilidad de controlar y tirar otro centro, se le va al lateral. Que llegaba a presionar el ruso Ascasíbar. Bueno, esa me parece que es la jugada por ahí que nos queda a todos. Por suerte le tocó a Jeremerlo y no a algún otro que se lo apunta mucho más con el dedo. Si le pasa a Max, por ejemplo, no es lo mismo que le pasé a un pibe del club. Sí. Está cuidado Jeremerlo igual, mucho. Pero es verdad que yo creo que si lo tengo que describir de alguna manera, describo un buen partido de Gimnasia en el que hizo lo que pudo con lo que tiene. Hizo lo que pudo con lo que tiene. Hace más de un año que si vamos al nombre por nombre sabemos que Estudiantes es superior. Sí. No por una cuestión de subjetividad nuestra, sino que... Objetividad capital. Sí. Completamente. Sabíamos que en el nombre por nombre, si lo repasás, y bueno, Muslera es más que Infran, seguramente. El doble 5 o el mediocampo de Estudiantes vale 10 veces más que el de Gimnasia. En esas cositas, ¿no? Ahora, que siendo tan inferior en ese aspecto haya hecho este partido, me parece muy valorable.
Y otro porotito en favor de Zanirato, que él está teniendo un interinato muy bueno. Todavía no se sabe si va a continuar o no de cara al 2026 con la nueva dirigencia de Gimnasia con Anacleto a la cabeza. Veremos qué tal la seguidilla de Zanirato a cargo del Lobo, pero es verdad que se ha plantado muy bien Gimnasia ante un rival que económicamente tiene un poderío, una sumatoria mayor a lo de que esté en sus filas. Entonces, lo que me interesa es un poco el contexto de la semana clásico en La Plata, mucho tumulto, gran recibimiento, y la verdad es que interesante jugar con Gimnasia en semifinales, tanto para Estudiantes como para Gimnasia contra el Pincha, porque te asegura que La Plata tenga ahí un equipo en la final contra Racing, ni más ni menos, pero gran por el lado de Estudiantes. ¿Qué? Contra Costas. Contra el Codo Costas, pero gran de Estudiantes, gran momento en cuanto a la seguilla que le tocó. Yo creo que el hincha tiene que estar más que conforme. Creo que el clásico es la frutilla del postre. Ya si salís campeón, es de yapa para mí. Ahora, sinceramente, le ganaste a Rosario el Poderoso, le ganaste a Central Córdoba al equipo de Tobillino, le ganaste a tu clásico rival en semifinales por primera vez en la historia. Y salís campeón, buenísimo. Un agregado más. Y si no, chupamos un huevo. Ya está todo hecho para este año por parte de Eduardo Domínguez y por parte de los jugadores, la verdad. Desde lo simbólico es muchísimo. Ya es muchísimo. Y te diría así. Si lo simbólico fuera transversal en copas, ¿cuánto vale esto? este ámbito simbólico en copas? Serían 10. Bien, pero pará. Muy bien. Separemos los caminos. Desde lo simbólico me parece que un poco me subo a esa de que ya bueno, está. Si lo gana la final o no, bueno. Ahora, esa final, a mi entender, significa mucho de cara al 2026. Obvio. Saquemos lo simbólico, y lo que decíamos recién, que vale mucho más la semifinal que la final. Sí. Vale mucho más la semifinal que la final. Ahora, Libertadores. Un año por delante depende de ese partido. Depende de la continuidad de Domínguez, que igual ahora volvió a gigantar su imagen. Sí. Depende el presupuesto y el plantel para el año que viene, y depende de jugar una Copa Internacional. Obvio. Entonces, hay que separar los caminos. Yo creo que sí, si vas al trámite de los 90 minutos, vale más la semifinal que la final. No suele pasar eso. No. Pero en esta sintonía en la que está Estudiantes, entendiendo que fue contra Gimnasia la semifinal, vale más. Y no porque Estudiantes se esté acostumbrando en el último tiempo a jugar estas instancias, sino porque realmente el recorrido fue interesante. Fue interesante, y yo te lo decía el otro día, la historia fue redondita y parecía escrita de alguna manera. Sí. Porque después de la cuestión tan polémica que rodeó al campeonato que le dieron a Central, que te toque jugar contra Central, en cancha de Central, todo el tema del pasillo, y ganar contra un equipo que no había perdido en todo el torneo local, ya es un dato muy significativo. Sí. Que después te toque jugar contra Central Córdoba, el equipo de Pablo Tobillino, y todo lo que ya sabemos que rodeó ese partido, también es un dato más que significativo para la historia. Y que en semifinales tu enemigo de toda la vida te toque Gimnasia, la primera semifinal en la historia del clásico, es vos también. Realmente algo que parece escrito. También hubiese parecido escrito si la semifinal, era contra Barraca Central, sí, porque significaba mucho enfrentar al equipo del poder. Pero bueno, conformate con que enfrentaste al segundo equipo del poder, que fue Central Córdoba, y después a Gimnasia, y le pudiste ganar. Ahora, la final es contra un difícil Racing, pero quedará eso, me parece, para analizarlo durante la semana, y le vamos a dar un montón de vueltas a eso, que viene de ganar bien Racing ayer contra Boca. Ahora, final del partido. Sí. El barro Eduardo Domínguez, lágrimas en los ojos. Ah, sí, emocionado el loco. Lágrimas en los ojos. ¿Lágrimas en los ojos en conferencia o apenas terminó? No. Apenas termina el partido. Apenas terminó, habrá que repasar después lo que hice en conferencia Eduardo Domínguez. Yo me vine a preparar todo el set para poder grabar este bloque. Pero la verdad que lo que ha conseguido Eduardo Domínguez en esos 3 partidos es muy superior a todo lo que ha conseguido en este año. Prácticamente le queda, como decís vos, Mati, esa final que te habilita el cupo a poder pelear en una competición internacional, que quizás eso sea el cerrojo que asegure a Eduardo Domínguez en 2026
para la continuidad de Estudiantes. Si lo logra, bueno, tenemos un año más de Estudiantes en copas internacionales, que es lo que últimamente venía moviendo un poco la rama de qué lástima que no se haya podido conseguir. De repente apareciste en unas semifinales, ya te habilitaron a la final y tenés la posibilidad de conseguirlo, lo cual no deja de ser interesante, pero al fin y al cabo lo importante de la final, más allá de otro título, es la habilitación a un certamen internacional. Sí, yo creo que si no te habilitaría a jugar copas internacionales, quizás el salir campeón tendría su peso, pero no sería tan importante por el otro lado, de lo que queda en 2026. Yo creo que jugar la Copa el año que viene es lo que determina la continuidad de Domínguez. Que con todo este camino que hizo, por más que pierda la final, se va aplaudidísimo. No solo por este torneo, sino por supuesto por lo que viene haciendo. Pero no es lo mismo irse perdiendo la final que haberse ido quedando afuera de los playoffs como parecía que podría haber quedado. Entonces, eso también me parece que es importante destacarlo en cuanto a la imagen de Domínguez. Yo creo que un poquito el momento de Estudiantes, que parecía que quedaba afuera, que se pinchaba el equipo y todo lo que rodeó en cuanto a polémicas y todo eso, un poquito a Domínguez lo apuraron. Sí, obvio. Y cambió su forma, me parece, de manejarse en el mundo de Estudiantes en cada uno de los partidos que siguieron. Digo, la manera en la que festejó el gol y la victoria con Rosario Central, cómo festejó el otro día contra Central Córdoba, cómo festeja y se emociona hoy al término del clásico. Me parece que es un poco un desahogo también para Eduardo Domínguez. Sí, obvio. Y si no estás subido al barco del Barba, subite querido, que acá hay lugar, desde siempre. No, pero sí, significativo lo de Eduardo Domínguez. Bien ahí que lo haya conseguido en este lapso de los playoffs. Importante también que haya llegado en el momento justo. Y importante ver lo que queda de cara a una semana ya para que se defina todo, termine el torneo y ya estemos pensando en la ventana de 2026 con qué nos sorprenderá. Pero de momento el pincha viene haciendo las cosas bien. Del otro lado, Gimnasia, que ha logrado algo significativo, que es no irse a la B, entraron a las semifinales, después, bueno, perdiste, son cosas del fútbol, a veces que te va bien, otras que te va mal, pero también se acomodó en parte de estar más tranquilo en un cierre de año que parecía desastroso por todos lados. Así que hay que darle el mérito a Lobay, que jugó muy bien, que tiene nombres buenos y lo agarra alguien bueno para poder desarrollar. Y veremos cómo la nueva dirigencia de Gimnasia se encarga de poner los números en orden y que también funcione lo futbolístico como en este último tiempito. ¿Continuidad Sanirato? Para ¿Sí mí o no? No, sí, para mí bien. Sin dudar, Yo creo que una falta sí. de respeto y comprarse un quilombo incluso. Yo creo que sí, también te compras un quilombo, entendiendo que es un tipo de club que tiene la banca de los jugadores y de la gente y que logró que un equipo que estaba prácticamente descendido y que se iba silbado absolutamente todos los partidos local, literal, hoy perdiendo un clásico y una semifinal, se vaya aplaudido. Sí. Para mí, eso logró Sanirato, eso logró este cuerpo técnico y este plantel con el que se identificó. A ver. Y si ganaba Sanirato el clásico era Grigol. Olvídate. Tenía su estatua ahí en la entrada del club. Increíble, histórico. Pero bueno, tiene un camino interesante para recorrer siendo DT. Me gustaría verlo en prosperidad, a ver cuánto es capaz de avanzar con el Lobo, porque quizás está hecho para hacer cosas grandes con Gimnasia. Y está bueno esa imagen o comparar lo que puede ser el futuro de los técnicos, ¿no? Eduardo Domínguez, que por ahí depende o todavía está en veremos su continuidad. Lo mismo para Sanirato, pero con una perspectiva muy distinta, es un proyecto más a futuro. Eduardo Domínguez, si sigue, es con la obligación, me parece, de seguir y seguir y seguir ganando, porque es un poco lo que el momento amerita o el momento pide. Pero yo creo que recuperó fuertemente su imagen Eduardo Domínguez. Yo creo que la recuperó. Incluso hoy, en la previa al partido, se notó algo muy lindo, me parece, de la despedida de la gente al micro en el country, antes de partir al bosque. A la guerra. Antes de partir a la guerra, sí. Un clásico igual no tan guerrero. Medio como raspado, como todo clásico, apretado, medio tumultuoso en algunos sectores, pero nada de empujones o puteadas, más que alguna esporádica de Esqueloto con Ascasiva, que pintó en el medio de la cancha puteando un ratito, pero nada más. Pero me gustan, que se iba a picar un poco más. Me gustan esas novelas, esas historias del partido en que cállate la boca. Iban 5 minutos y al ruso lo fueron a buscar. Sí, obvio. Al ruso no se cayó.
Y después, el que le cobra la factura a Barros Esqueloto es Piovi, porque después lo raspa Piovi y se gana una amarilla Piovi, pero no fue ocasión el que le cobra. No. Entonces, un poco va... Fue mandado. Es el cobrador, ¿viste? Es el cobrador, sí. Pero bueno. Es el hermano mayor, ¿viste? Que te va a buscar en el recreo. ¿Vos te viste bordeando a mi hermanito? Bueno, tomá, pum. Pero bueno, vuelvo y... Alario. Ahí quería llegar yo, no te quería molestar, pero va. Es que a eso quería ir, porque estamos hablando muy bien de Domínguez y de este cierre de torneo, pero hoy Domínguez se jugó una carta... La quemó. Jodida. Se jugó una carta muy fuerte, que fue poner a Alario de titular, que fue sorpresa para de todos. Absolutamente todos. Creo que en el cuerpo técnico de Gimnasia es sorpresa, en los hinchas de Gimnasia y Estudiantes es sorpresa, en nosotros fue sorpresa. Sí, fue sorpresa, fue sorpresa, total. Porque venía jugando ya una buena cantidad de partidos. Lo que no fue sorpresa fue cómo jugó. Lo que no fue sorpresa fue cómo jugó Alario, que es más de lo mismo, siempre. Fue sorpresa que Domínguez lo haya elegido de entrada. Raro, en un superclásico. Pero como jugó Alario, la verdad, y quédate en tu casa, te mando a vos. Estoy quedando bien, sos alto, vos podés bajar alguna pelota. Yo creo que una... Bajá, boludo, malísimo Alario, por Dios. Mal Alario. Yo creo que hay una jugada concreta de segundo tiempo en el que Alario se saca solo del partido. Dar un pase de Gimnasia que vaya solo. Completamente. A la contra. al Gimnasia, un pase al medio que siempre son difíciles de dar y si los haces tiene que ser rodeado de seguridad. Bueno, no como Alario, ¿no? Casi tan complicado como el que le hizo Augusto Max a Carrejo, ¿no? Te digo, si era un poco más adelante era gol de Gimnasia. No, terrible Alario, muy malo Mati. Sí, muy mal. Y no vimos a Facundo Farías, por ejemplo. Yo pensé que por momentos del partido la solución estaba en Farías. Finalmente, cuando sale Alario, Eduardo Domínguez decide poblar mucho más la mitad de la cancha y poner otra referencia de área, porque hace 3 cambios juntos, saca a Palacios, a C3 y a Alario, todo el ataque de Estudiantes, y ahí pone como referencia a Franco Domínguez, que también es otra carta pesada y habla del momento de Estudiantes, de que no tenés delanteros. No, juvenil 19 años. Ante la sanción de Carrillo, no tenés delanteros. Nada. Pobla mucho más la mitad de la cancha porque pone a Mondarain y al Pucho Castro. Al Puchito. Entonces ahí se acomodó de otra manera. Salió Piovi, que estaba haciendo un muy buen partido. Salió Palacios, que también lo hizo. Entonces ahí hay un cambio importante que hace Domínguez. Y ahora después, sobre el final del partido, cuando faltaban 10 minutos, arma la línea de 5. Que esa es peligrosa. Es otro tópico para discutir, Mati. Es peor que poner a Alario. Es peor que poner a Alario, sí, encima en el contexto de superclásico. La última vez que pusiste línea 5 contra Gimnasia en su cancha y lo empataste de culo al final. Lo que sí hay que darle el mérito a Domínguez de que en estos 3 partidos puso 3 líneas de 5. Sí. Y funcionaron las 3. No es lo mismo. Increíble. No es lo mismo la línea de 5 que armó hoy, que es poniendo a Rodríguez, que la línea de 5 que armó el otro día en Santiago del Estero, que fue poniendo a Benedetti de lateral y cerrando un poquito más a Arzamendia. Son cosas distintas. Por supuesto, mucho más juego aéreo cuando lo pones a Facundo Rodríguez, que fue lo que hizo hoy, que de alguna manera funcionó en cuanto a la defensa, pero en cuanto al trámite del partido es jodido, porque son 10-12 minutos aguantando, de sufrir. Sí, de sufrir, es eso. De es lo que el equipo queda. Tiene que recibir pelotazo, cabecear. Y por ahí sacar una contra buena. Cuando no, sale Muslera, que las contras que sacó Muslera. Sí, no, es increíble. Sí, cortó Fiambrí. Los pases que metió Muslera. Pero es verdad que la línea de 5 para el hincha de Estudiantes es molesta. Porque hay un historial negativo en cuanto a línea de 5. La más famosa seguro fue contra Banfield, ¿te acordás? En este torneo. Pero cada vez que Eduardo Domínguez se le da por implementar la línea de 5, cosas malas pasan. Ahora, en 3 partidos no pasó nada malo. Quizás le encontró la vuelta. Lo empezó a revertir. ¿Te acordás que cosas malas pasaban, por ejemplo, cuando entraba Piovi? Sí, o cuando entraba Kosciuszynski. Bueno, eso lo revirtió. Sí. Quizá la línea de 5 también. Ahora, yo creo que funcionó bien. La línea de 5 funcionó bien y el otro día también. Pero modifica el trámite del partido para mí en tu contra. Sí, necesariamente. Para mí necesariamente. Mucho, defender sin pelota. Porque por supuesto ahora seguramente el argumento de Domínguez, que es válido, va a ser... Funcionó la línea de 5 aparte. Sí. Porque
anulamos todos los ataques peligrosos de Gimnasia entre Muslera y la defensa, que tuvo un gran partido. El tema es que la línea 5 le da la posibilidad de tener esos ataques. Pero te metes atrás y le da la posibilidad a que los últimos 10 minutos del partido sean centro acá, centro allá, centro acá, centro allá. Un rebote. Para mí te fumó una taba de pucho. Te fumó una taba de pucho. Te matan en el 5. Como Gustavo Costa del otro día. Nervioso, olvidate. En cuartos de final, Gustavo Costa, que fue a penales con Tigre, no aguantó y se tuvo que ir al banco a fumar mucho. Fueron puchitas. Pero la verdad, la línea 5 te obliga a estar muy atento defensivamente, a sacar pocas contras, porque encima si vos tenés línea 5 y arriba hay un solo 9 y ese 9 es salario, cagaste. Ahora si es Franco Domínguez le tengo un poco más de fe, pero también está solo, no hay acompañamiento, entonces te cierra a estar atrás y bueno, pelotazo, despejo, pelotazo, despejo, pelotazo, despejo hasta que termine el partido. Sí. Son 10 minutos, sí. Quedó solo Franco Domínguez en ataque, jugada donde era Franco Domínguez contra 6 jugadores de Gimnasia. Nada para hacer. Lo cual puede hacer muy poquito, no tiene la potencia que puede llegar a tener Carrillo, no tiene la experiencia. De hecho hay un full contra el córner que no le cobran a Franco Domínguez. Que lo empujan cuando la estaba aguantando, que a cualquier otro delantero se la cobra. Si era C3 incluso se la cobra. Bienvenido al fútbol argentino. Y bueno, eso es un pibe. Es el precio que tenés que pagar, el derecho de piso. Medina, antes de cerrar, poquito. Medina me esperaba más. Sí, puede ser que esperaba un poco más. Situaciones como que, Medina, largala. Sí, jugó bien, pero abusa por momentos de su tranquilidad. Sí. Abusa de su tranquilidad y... Se piensa que es Riquelme. Y esa tranquilidad muchas veces se traslada a una demora en cancha y que te coma la espalda o perder una pelota. Sí, pero es verdad que de 10 pelotas que tiene, pierde 0.50. Sí, es verdad, pierde poquito. En salida, es una seguridad terrible, casi como Muslera dentro del arco también. Casi como Muslera dentro del arco. Así que bueno, esto es un poco el resumen de lo que fue el clásico platense. Vamos a seguir hablando entre semana, bloques dedicados específicamente a Estudiantes, específicamente a Gimnasia, y analizar un poquito más el entre semana y lo que dejó estas semifinales. Lo cierto es que Estudiantes juega la final ante Racing en Santiago del Estero el 13 de diciembre. 13 de diciembre. Y ahora probablemente vamos a seguir escuchando bocinazos. La gente de Gimnasia que compró entrada para Santiago del Estero, es momento de aprovechar y vendérselas a algún amigo pincha. Claro, porque para no perder guita, por lo menos. La entrada todavía no estaba, pero sí hospedaje, algún pasaje. Sí, eso sí. Así que bueno, yo creo que ahora debe haber bastante gente de Estudiantes en 7:50, porque la ciudad se había preparado para eso. Vayas, para que gane el que gane, vaya a festejar. Yo camino acá al estudio de Tiempo Extra, escuché bocinazo por doquier, alguna puteada de un balcón también. Así que bueno, así termina, ¿no? El clásico entre Estudiantes y Gimnasia en semifinales. Es lo más lindo que tenemos como gente que consume fútbol. Y platenses, lo mejor que te puede pasar en la vida es un clásico. Y algunos no lo querían jugar. Mirá, algunos conocidos míos preferían otros equipos. Así que quédense en Tiempo Extra, que vamos a seguir subiendo bloques actualizados acerca de lo que pase. Acá arriba están nuestras redes, aparecen constantemente, nos pueden seguir. Y nos vemos en nada, Mati. Sí, tirate un like, suscríbete, deja un comentario y acordate. Felicitaciones, Mati y Rafa, periodista deportivo. Acordate de eso, que la pija no tiene hueso.